Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, ahora vamos a ver, voy a tratar de explicarles, no es complicado, pero bueno, por ahí siempre como siempre les digo, al tener en el apunte un lenguaje bastante específico de la matemática, bastante algebraico, por ahí les cuesta un poco entenderlo, entonces lo vamos a ver un poquito más detallado, más lento al menos, ¿sí? Bien, antes de arrancar, como lo va a utilizar en el apunte, hice un papelito como para recordarles, seguramente todos se acuerdan, pero bueno, lo que es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Recuerden, teorema de Pitágoras solamente se aplica en triángulos rectángulos, no lo puedo aplicar en cualquier triángulo, ¿sí? Solamente se aplica en triángulos rectángulos, o sea, los triángulos que tienen un ángulo recto, ¿sí? Esos triángulos que tienen un ángulo recto, los dos lados que forman el ángulo recto se les llama catetos. A veces en algunos libros aparece cateto menor, cateto mayor, pero pueden ser tranquilamente los dos iguales, no tiene por qué ser uno mayor que el otro. Y el lado más grande, ¿sí? El lado opuesto a ese ángulo recto, que se llama hipotenusa. ¿Qué nos dice el el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿sí? Un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Para qué nos sirve esto? Si es que no sabemos alguno de los lados, supongamos que queremos conocer la hipotenusa y tenemos la medida de los catetos, podemos averiguar ese valor. O si nos falta la medida de alguno de los catetos, lo podemos averiguar, ¿sí? Fíjense que acá necesitaríamos tres datos, que son la medida de los tres lados. Con que yo tenga dos, ya puedo averiguar el tercero, ¿sí? Obviamente que si tengo uno solo, no lo puedo averiguar, salvo que tenga la hipotenusa y los dos catetos sean iguales, entonces ahí sí, ¿sí? Pero si no, necesito dos de esos tres datos. Bien, repasado esto, sí me voy ahora a lo que es propio de módulo de un vector. Por las dudas, está en la página 24 del apunte, ¿sí? Bien, yo ya me traspasé, hice acá el dibujito que ustedes lo tienen ahí en el apunte, ¿sí? Nosotros tenemos un vector, que es este que yo marqué acá en rojo, que está un poquito más grueso resaltado, ¿sí? Es el vector P0, P1, o sea, origen en P0, extremo en P1, ¿sí? Bien, es un vector no posición, ¿sí? Acuérdense, los vectores posición nacían desde el origen, este vector está en un lugar cualquiera. Esto es general, fíjense que a todos los puntos lo llama x1, x0, y1, y0, por eso es general para todos, ¿sí? Después podríamos ver un ejemplo. Bien, tenemos ese vector y tenemos las coordenadas de esos, del punto de origen y el punto extremo de ese vector, ¿sí? Bien, lo que hace acá es, para poder saber el módulo, ¿sí? O sea, cuánto mide este vector, hace una serie de procedimientos o toma una serie de datos para poder llegar a una fórmula general, ¿sí? O sea que nosotros, conociendo los dos puntos extremos de ese vector, el origen y el extremo, podamos llegar a calcular su módulo, ¿sí? Para eso lo que hace justamente es utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Fíjense que acá yo ya les marqué y en el apunte también lo tienen marcado, forma con ese vector, traza sobre el punto de origen un lado que sería paralelo al eje X, ¿sí? Y el otro lado que sería paralelo al eje Y. Obviamente, como los ejes son perpendiculares, estos dos lados van a ser perpendiculares, o sea que acá tendría un ángulo de 90 grados, ¿sí? P0 es X0, ¿sí? Entonces, si voy en dirección, acá estaría el X0, si voy en dirección a la Y, acá estaría Y0. P1, coordenadas X1, entonces si voy en dirección a ese punto, llego a X1, si voy en dirección a ese punto sobre el eje Y, llego a Y1, ¿sí? Yo ahí marqué los puntitos, que en el apunte el Y1 y el Y0 no lo tenían marcado, pero bueno, es lo mismo, ¿sí? Bien, entonces, si planteamos Pitágoras acá, nosotros queremos saber, lo que queremos conocer es el módulo del vector P0, P1, ¿sí? Por el teorema de Pitágoras sabemos que va a ser igual. Fíjense que a este punto lo llamó T, ¿sí? Le puso un nombre, como está en dirección a X1,
va a ser x1 y está en dirección también a y0, ¿sí? Entonces ahí tenemos las coordenadas de ese vector, los escalares, digamos, que representan ese punto, no un vector, perdón. Bien, entonces acá planteamos P0t, perdón, este era el cuadrado, P0t es el lado de abajo al cuadrado, más P1, que es el otro cateto, al cuadrado, ¿sí? Entonces la hipotenusa es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿sí? Bien, pero ahora tenemos que ver quiénes son estos acá, ¿sí? Me voy para un costadito, así después sigo la ecuación ahí. Tenemos por un lado P0t, no nos preocupamos por el cuadrado ahora, ¿sí? Bien, primero voy a ver P0t, lo podemos escribir como x1 menos x0 y lo asociamos al versor y, ¿sí? Fíjense, de este lado yo hago x1 menos x0 para obtener ese lado y le doy la dirección con el versor y, ¿sí? Porque justamente es horizontal, es igual que el versor y, entonces le doy la dirección con eso. ¿Sí? Entonces ahora si quiero hacer el módulo, en realidad lo que tengo que hacer es el módulo de esto, ¿sí? Una vez que tengo esto, ¿sí? El módulo de x1 menos x0 asociado al versor y. ¿Qué pasa acá? El versor y, si es un versor, nosotros sabemos que mide 1, ¿sí? Acá hay una multiplicación. Al multiplicar algo, lo que me dé este paréntesis por 1, me va a quedar lo mismo. Entonces esto sería lo mismo que decir el módulo de x1 menos x0, ¿sí? Porque total al multiplicar por 1 es lo mismo que nada y le saco el paréntesis para que no quede todo igual, ¿sí? Entonces ya sabemos que esto acá, esta partecita que teníamos ahí que elevar al cuadrado, es lo mismo que el módulo de x1 menos x0, ¿sí? Lo voy a ir reemplazando. Aquí debajo voy a poner entonces el módulo de P0t, que era un vector, es lo mismo que hacer el módulo de x1 menos x0. Como estaba al cuadrado, lo sigo dejando al cuadrado, ¿sí? Eso no va a cambiar. Por otro lado, teníamos P1, este vector, ¿sí? Este vector, obviamente, ya sé que lo voy a asociar a J, ¿sí? Porque justamente tiene la dirección del eje J, ¿sí? O el eje de las ordenadas. ¿Quién va a ser? Fíjense que va desde aquí hasta aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Como y1 menos y0, ¿sí? Bien, si ahora queremos hacer el módulo de TP1, vamos a tener que hacer el módulo de esto. Lo mismo que antes, J es un versor, o sea que ya sabemos que eso ahí vale 1. Al multiplicar un paréntesis por 1 me va a quedar el mismo paréntesis. Entonces esto acá podemos decir que es el módulo de y1 menos y0, ¿sí? Lo mismo voy a hacer, este acá también lo paso a este planteo, a este teorema de Pitágoras que habíamos planteado antes, ¿sí? Sabemos que el módulo de TP1 es lo mismo que el módulo de y1 menos y0. Como estaba al cuadrado, lo dejo al cuadrado, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa ahora? Voy a escribir acá para mantener. Bien. Reemplacé esas dos cositas. Este teorema de Pitágoras es como si fuese una ecuación, ¿sí? Nosotros tenemos que dejar esta partecita sola, tenemos que tratar de despejarlo. En realidad lo que tenemos que averiguar es el módulo de P0, P1, ¿sí? Eso es lo que queremos saber. Ese cuadrado nos molesta, lo tenemos que sacar. Si lo tenemos que sacar, lo que hacemos es pasarlo al otro lado, ¿sí? Entonces nos va a quedar una raíz grande. Y en la raíz, si ustedes se fijan en el apunte, ya les aparece directamente acá paréntesis, lo mismo con el otro término. Y1 menos y0
al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué aparece paréntesis y deja de estar el módulo? Acuérdense que el módulo siempre es una distancia de ese número, x1 y x0 son números. Cuando hacemos la cuenta nos da por resultado otro número, ¿sí? El módulo de ese número es la distancia desde ese número al 0, ¿sí? Como es una distancia, siempre es positivo, ¿sí? Por un lado, eso sería positivo. Si yo lo pongo entre paréntesis, no es lo mismo, porque entre paréntesis me puede dar un número negativo. Si x0 es más grande que x1, me puede llegar a dar un número negativo. Pero ¿qué pasa? Cuando lo elevo al cuadrado, se convierte en positivo. Entonces, no importa si este número me da por resultado positivo o negativo, porque total después lo voy a elevar al cuadrado, o sea que sí o sí da positivo. Entonces, el módulo de x1 menos x0 es lo mismo que poner al cuadrado, es lo mismo que poner entre paréntesis y al cuadrado, ¿sí? Porque ya que están al cuadrado, siempre va a terminar, el resultado siempre va a terminar siendo positivo, ¿sí? Bien, lo vemos así y lo vemos medio como diciendo, ¿qué es todo esto? Esto es una fórmula, ¿sí? Cada vez que nosotros tengamos que buscar el módulo de un vector, si sabemos el punto de origen y el punto final, sabemos las coordenadas de esos puntos, la reemplazamos en esta ecuación, ¿sí? En esta formulita, y vamos a encontrar el módulo de ese vector no posición, ¿sí? Bien, después vemos un ejemplito a ver si se simplifica un poco.